Buenos días chicos, el día de hoy vamos a mirar algunas reglas para la pronunciación y el uso de los verbos regulares. Lo primero que vamos a mirar son algunas reglas de deletreo. Entonces, es importante mirar estas reglas a la hora de pronunciar y a la hora de escribir. Cuando estamos viendo verbos en pasado y los verbos regulares, tenemos que agregar la terminación ed en la mayoría de los verbos. Como lo podemos ver en el primer ejemplo, tenemos el verbo jumped y su pasado jumped. Si pueden mirar estos verbos regulares, lo único que tenemos que agregar es el ed, ¿listo? Para formar el verbo en pasado. Tenemos que mirar también los tipos de verbos regulares según su terminación, ya sea en consonante, vocal o consonante. Cuando tenemos un verbo de una sola sílaba y tenemos una consonante, una vocal y una consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ed, ¿listo? Entonces, como lo podemos ver en estos dos ejemplos, chat se duplica la T, ¿listo? Entonces no olvidar consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed. Cuando terminan en consonantes como W, X o Y, no duplicamos la última consonante. Entonces vamos a mirar los ejemplos. Entonces, si termina en W, no se duplica, se pone directamente en el verbo la terminación ed. Lo mismo con play, terminación ed. Y con el verbo fix, que su terminación es X, ed. Entonces, recordar, W, X o Y no se duplica la consonante. Si en la última sílaba o el verbo tiene un estrés o un sonido diferente al final, también puede cambiar. ¿Qué nos quiere decir? Que entonces tenemos consonante, vocal, consonante y doble consonante al final. Agregamos ed. Entonces, este que estamos mirando acá, entonces termina consonante, vocal y consonante, agregamos ed. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? La diferencia entre esta y la primera, este chat, y este es que esta es una sola sílaba, ¿sí? Y esta es una larga, ¿listo? Entonces, en las dos se duplica la última consonante y se pone ed al final. Bueno, vamos a mirar otros ejemplos. Cuando en la primera sílaba larga, ¿sí? Y el verbo tiene un estrés es una especie de sonido de pronunciación dentro del verbo, o al final también agregamos ed. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ya lo vimos en los otros ejemplos, podemos tener verbos cortos, verbos largos, verbos de una sola sílaba, verbos de dos sílabas, o verbos que tienen diferente estrés o sonido a la hora de pronunciarse, y pues cada uno tiene una regla. En este caso estamos mirando que es un verbo que tiene un estrés y utiliza consonante vocal y consonante se agrega ed. ¿Listo? Entonces como open, agregamos ed, enter, ed y swallow, agregamos ed. En los verbos que terminan en e, solo agregamos la d. ¿Listo? No es necesario que pongamos otra e, nos quede doble e, no, solo una. ¿Listo? Entonces, como lo miramos acá en el ejemplo, terminan en e y solo agregamos la d.
Y los verbos que terminan en consonante más Y, ¿sí? Entonces, como lo vemos aquí, cry, fry, cambiamos la Y por una I latina más ed, ¿listo? Entonces, esos serían los cambios gramaticales que haríamos con los verbos regulares. Y la terminación ed. A la hora de pronunciar tenemos tres tipos de sonidos, entonces eso depende cómo esté ubicada la consonante, también depende de las reglas que ya vimos anteriormente y que usted se aprenda con qué consonantes está terminando o si está terminando en vocal o consonante para hacer la pronunciación. Entonces, cuando tenemos un verbo que termina en T más la terminación ed, la pronunciación es id. Wanted, needed. Entonces, si tenemos T o D al final del verbo más la terminación ed del verbo regular, pronunciamos id. Wanted, needed. ¿Listo? Si tenemos los verbos que terminan en P, K, F, GH, SH, CH, WS, C o X, más la terminación del verbo regular ed, la pronunciación es T, ¿listo? Y hacemos omisión de la vocal. Entonces, helped, looked, sniffed, laughed, washed. Y hacemos el sonido de cada una con una explosión, terminación T. Entonces simplemente tenemos que revisar con qué consonante está terminando. Y las consonantes de los verbos que terminan en L, N, R, G, V, S, Z, B y M, la terminación del sonido es D. Listo, también se hace la omisión de la vocal. Entonces, cold, cleaned, offered, damaged. Tenemos que tener la diferencia de la pronunciación entre la T y la D para que no tengamos problemas a la hora de una producción oral. Entonces la idea es que ustedes revisen esta tablita, la podamos practicar. Por eso a la hora que ustedes tengan que hacer producción oral no van a tener confusión en la pronunciación de este tipo de verbos.